estudiantes. En el día de hoy vamos a socializar la prueba que realizaron en la clase anterior. En la primera pregunta nos dice el valor absoluto de un número entero negativo es otro número entero negativo. La respuesta correcta era falso, porque recordemos que el valor absoluto de un número es la distancia que hay entre el 0 y ese número y siempre va a tomar un valor positivo. Para la pregunta 2, el opuesto de un número entero positivo es un número entero negativo. La afirmación es verdadera, ya que el opuesto significa el contrario, en este caso el número que tiene el signo contrario, que sería el número negativo. En la pregunta 3, en la expresión el opuesto del opuesto del opuesto de menos 3 es igual a 3. La respuesta correcta era verdadera, ya que el número que estamos hallándole el opuesto es el número menos 3. Entonces, este menos me va a significar el opuesto. El opuesto de menos 3 sería un número positivo, más 3. Luego, el opuesto de más 3 sería menos 3. Y el opuesto de menos 3 sería más 3, es decir, sería igual a 3, un valor positivo. En la pregunta 4, el número entero que representa la situación el avión vuela a una altura de 3.500 pies es menos 3.500. La respuesta era falsa o la afirmación era falsa, ya que cuando hablamos de altura siempre lo vamos a mirar por encima del nivel del mar y sería representado con un número entero positivo, y en este caso lo están diciendo con número negativo, por lo tanto es falso. En las preguntas de complete, para hacer una aclaración, en las preguntas de complete de pronto a algunos les salió error teniendo la respuesta correcta, era por cuestiones de ortografía. Entonces había que analizar la tablita que nos representaba las temperaturas de algunos lugares. Aquí está un lugar en Siberia, uno en Estados Unidos, en la Antártida y en Etiopía. La primera pregunta de esa información nos dice el lugar en que se encuentra la menor temperatura es. Entonces, cuando comparamos números enteros negativos y positivos, siempre va a ser menor los números negativos. Y entre dos números negativos, el que está más alejado del cero, en este caso, el menos 88 es la temperatura más baja. Y lo representa el lugar Vostok en la Antártida. Para aquellos que marcaron aquí Vostok en la Antártida y le salía incorrecta, ya hice la corrección para que la tuvieran bien. La segunda pregunta de esa misma información, el lugar que registró la temperatura más alta es. Entonces comparamos cuál es el valor numérico más alto. Si representamos la recta numérica, está más alto o más alejado el 38. Entonces ese sería Valle de la Muerte en Estados Unidos. Sería la respuesta que tenían que haber escrito. Luego, en la pregunta 7, la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja es. Cuando nos hacen este tipo de pregunta es comparar la temperatura más alta con la temperatura más baja. Y sería comparar cuánta distancia hay entre menos 88 y 38. En este caso la respuesta correcta era 126. Sumábamos 88 más 38 y nos daba 126. En la pregunta 8, el orden de menor a mayor de las temperaturas es. Entonces, con la explicación que di anteriormente, empezamos con la menor, que sería menos 88, luego sigue menos 76, luego sería 34 y por último 38. Sería el orden de menor a mayor de las temperaturas. En la pregunta 9 teníamos que ver la información de la tablita. Esta tablita que se encuentra aquí, que es el ingreso y egreso de Juan David. Los movimientos de depósito y retiro de Juan David. Entonces, en la primera pregunta nos dicen los signos que representan los depósitos y los retiros respectivamente. Nos preguntan por los signos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una consignación o
depósito significa que estamos agregando a la cuenta, por lo tanto eso va a ser un valor positivo. Y cada vez que hacemos un retiro, eso va a ser un gasto, entonces va a representar un valor negativo. En este caso, la respuesta correcta era positivo, negativo. ¿Por qué no era negativo y positivo? Porque nos decía que en el orden, primero los depósitos y después los retiros. En la siguiente pregunta, continuando con la misma tabla, nos dice que el saldo de cada día se calcula con la diferencia entre el depósito y el retiro. Es decir, hacemos la resta entre lo que se consigna y lo que se retira. El saldo del día miércoles. Entonces miramos el día miércoles, se consignaron 10,000 pesos y se retiraron esta suma. Hacemos la suma y nos da 22,000. Al hacer la resta o la diferencia entre 10,000 menos 22,000 nos daría menos 12,000, porque tendríamos en cuenta que el signo del número más alto, en este caso, sería menos 12,000 la respuesta. Aquí está la respuesta, menos 12,000. Para la siguiente pregunta, el día que se retiró más dinero es. Entonces, otra vez analizamos la tabla y nos vamos solamente a la columna de los retiros por día. Miramos, en el primer día se retiraron 21,000 pesos, en el segundo día retiraron 43,000 pesos, el día miércoles 22,000, el día jueves 110,000 y el día viernes 14,000. ¿Qué día se retiró más? El día jueves. Ahí ponemos en práctica la adición o la suma de números enteros. Entonces el día que más se retiró fue el jueves. Y la última pregunta, otra vez analizamos la tabla, nos dice que al final de la semana la cantidad de dinero consignado con respecto a la cantidad de dinero retirado es. Entonces, para este caso, sumábamos todas las consignaciones. 25,000 más 42,000 más 10,000 más 20,000 más la sumatoria de esto, que nos da 140,000, y eso nos da 237,000. Y luego sumábamos los retiros por aparte, estas columnas de retiro, y la sumatoria me da 210,000. Entonces, al comparar lo consignado con lo retirado, nos daría 237,000 menos 210,000, por lo tanto, nos va a quedar mayor porque la diferencia entre el depósito y el retiro es positivo. Si hacemos la diferencia, nos daría un valor positivo. Entonces esta sería la respuesta correcta.